unos materiales que intentan enfrentarse a un problema que hay, que es que muchas veces la gente que hace investigación, y en el caso de la investigación didáctica pasa en muchos países, están haciendo una serie de cosas y hay cosas que digamos que ya hemos aprendido sobre cómo se aprenden y se enseñan ciencias, pero eso no hay un esfuerzo para que luego llegue al aula. Se publican revistas en inglés, de esas que necesitamos todos para seguir la promoción en la universidad o para pedir más proyectos, ¿no? Pero eso no tienen por qué leerlo los profesores y profesoras de ciencias, ¿no? Mucho menos eso, cuando está en una revista en inglés, pues, ¿no? Y entonces, en los proyectos europeos, sin embargo, el acento se pone, o sea, el énfasis, en la difusión. Lo que ha intentado este proyecto, que ha terminado ya hace unos meses, es justo intentar relacionar todo lo que es la investigación didáctica con el aula. En el equipo de Santiago, una de las cosas que hicimos pues, fue materiales y cosas que proceden de la investigación nuestra, ponerlos aquí para que estén accesibles para el profesorado. Siempre todos los capítulos empiezan por una cosa que está marcada con I en la página, y entonces eso es información, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta actividad? Porque hay algunas pues, que son para aprender a utilizar pruebas, otras es para cómo evaluar pruebas, etc. Entonces, un poco una explicación para el profesorado. Y luego todas las páginas que pone A es alumnado. Y luego después C, al final, un comentario sobre la actividad. Desempaquetamos un poco la actividad. Digamos que ahí también como que se soluciona. En la página web podéis bajar otros materiales. Bueno, aparte de hacernos llegar comentarios sobre ellas, porque todo esto está en revisión, hay unidades didácticas, pero vamos, quiero decir que es muy importante, como sabéis, para la formación del profesorado, toda la que es relación con redes. Realmente muchas veces el problema es si tú estás sola, ¿no? Yo tuve la suerte pues, de que constituimos un equipo, Emilio conoce a alguna de la gente que forma parte de él, con 4 personas que estábamos en el instituto, entonces ya es un grupo y es distinto. Cuando decimos que se está haciendo argumentación, ¿qué queremos decir? Bueno, pues la argumentación significa evaluación del conocimiento. El conocimiento puede ser de diferentes estatus, puede ser una conjetura, puede ser una hipótesis que está todavía. Dicen estos señores que el Helicobacter pylori es lo que causa las úlceras, pero no lo sabemos, ¿no? O puede ser una teoría que ya es aceptada, y casi siempre en ciencias hay varias teorías que compiten. Esto es el caso que vamos a hablar en primer lugar, que son las explicaciones causales, que son las, yo creo, de las que más nos interesan para ciencias, porque vamos a hablar de muchas explicaciones causales en clase. Pero hay otras cosas, y los que trabajáis con cosas como es sociocientífica, educación ambiental, educación para la salud, sabemos que hay veces en los que también vamos a hacer cosas de toma de decisiones. Entonces, esto es importante para el aprendizaje de las ciencias y esto es un rasgo esencial del trabajo científico. No tenemos tiempo para hacer explícito este proceso en clase en todos los temas, eso está bastante claro. Pero sí, a nosotros nos parece que sí se puede trabajar en algún caso. Pongo aquí un ejemplo muy, muy tonto, para que veamos que si nosotros le preguntamos en clase al alumnado de la ESO, ¿la Tierra da vueltas alrededor del Sol o el Sol da vueltas sobre la Tierra? Si le pedimos que nos den pruebas, lo vamos a meter en un buen aprieto. Darnos pruebas de que eso es así. No, los vamos a meter en un brete considerable, o sea, que se acepta por autoridad. Lo dice el libro, lo ha dicho la profesora o el profesor, ¿no? Bueno, este señor era ingeniero, trabajaba en Inglaterra, en la universidad, y trabajaba en un laboratorio. Eran 2 largas naves adosadas, de manera que el conjunto del laboratorio tenía 9 metros por 3. Desde que él empezó a trabajar allí, oía decir que el laboratorio estaba embrujado. Entonces, bueno, resulta que una noche este señor se quedó trabajando por la noche
Y entonces de pronto, pues tengo un sudor frío, y ve de reojo una sombra gris. Bueno, el tío se vuelve, pero ya sabemos lo que hacen las sombras, los poltergeist, flash, la sombra desaparece. Él se le pone la carne de gallina, y aquí tenemos 3 hipótesis. Hipótesis número 1, que es lo que pensó Tandy. No se puede trabajar a deshora, estoy sufriendo alucinaciones, es mejor que cierre el kiosco y me vaya a casa. Explicación número 2, la podéis encontrar mucho más larga que yo la he puesto aquí, en cualquier página de estas de pseudociencia o en los programas de todos estos pájaros. Con perdón de los pájaros, claro. Hay fenómenos para los que la ciencia no tiene explicación y hay que buscarla en otros campos. Entonces esto puede ser las fuerzas de la mente que interactúan con los cuerpos y les llaman fuerzas psicinéticas. O bien, debe haber una explicación científica, aunque Tandy en ese momento no fuese capaz de encontrarla. Él dio la explicación 1, nosotros, yo ya os he puesto en antecedentes, vamos a buscar una explicación causal. Somos gente de ciencias, nos decantamos por la 3. Bueno, el caso es que Vic Tandy hacía esgrima y tenía un florete y el florete estaba mal y tenía que arreglarlo. Y como estaba en un laboratorio, ya os dije que hacían aparatos de estos médicos, donde tenía de toda clase de herramientas, pues cogió el florete, era el sábado por la mañana, y se lo llevó al laboratorio donde seguía sin haber nadie. Y entonces lo puso en un torno, ¿no?, fijo, y entonces el florete alegremente empezó a vibrar, chaca, chaca, chaca. ¿Qué posibles explicaciones puede haber al hecho de que el florete vibre sin que nadie lo toque? Él lo que dijo es, aquí tiene que haber una fuerza, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber una fuente de energía. Él lo primero que pensó fue que sería esto. Y entonces, a ver, ¿cómo comprobaríamos esa conjetura de que hay resonancia? ¿Qué es lo que hizo él? Él primero dice, bueno, a ver, yo soy ingeniero, no me voy a creer que aquí hay un poltergeist dándole un meneo a la hoja de mi florete. Vamos a ver si hay alguna onda que está provocando esto. Bien, entonces, si es una onda y yo no la oigo, y es una onda sonora, quiere decir que estamos a lo mejor en presencia de infrasonidos. Entonces, ¿qué hizo? Quitó el florete de ese torno fijo, esto todo lo tenéis en el artículo, y lo pasó a un torno con ruedas y lo movió por todo el laboratorio. Y comprobó que el SIT, que se movía en diferentes sitios, pero que donde más se movía era en el centro, justo, en el 4 metros 4,5 a las 2 paredes, que era justo donde estaba su propio banco de trabajo, o sea, que era donde lo había puesto la primera vez. Y entonces él dijo, a ver, aquí hay una onda estacionaria, ¿no?, de esas que pla, pla, rebotan. Seguro que si alguien de física lo sabe explicar mejor que yo. Pero esta onda yo no la oigo, por tanto es de baja frecuencia, por tanto tiene que ser menor de lo que nosotros oímos, que es 20, ¿no? Hercios. Y entonces el oído humano no la percibe. Bien, y hizo un cálculo para andar por casa en zapatillas, ¿no? Frecuencia igual velocidad del sonido, que lo sabemos por longitud de onda, largo del laboratorio, por 2 tal, y calculó que era 18,9. Bien. ¿Os parece que están resueltos los problemas? Además de la hoja, el poltergeist hacía más cosas. Tenemos que ver qué pasa con las otras cosas que hacía el poltergeist. 2. Podemos probar con otras cosas que no sean un florete. 3. Todavía no tenemos la causa. O sea, ¿quién produce esta onda estacionaria? Es decir, ¿habrá alguna fuente? El origen, claro. Y lo segundo es, ¿hay algún efecto de las ondas estacionarias en el cuerpo humano que pueda explicar algo de estas cosas raras que nos pasan? Vuelvo a decir que esto está en este artículo, que está disponible en internet, que lo tenéis aquí y creo que aquí también. Bueno, entonces él preguntó, el lunes preguntó a los técnicos del laboratorio, a ver, ¿pasa esto? ¿Hay alguna fuente tal que se ha instalado recientemente y que podría coincidir con cuando la gente empezó a decir que estaba embrujado? Ah, pues hay un nuevo extractor que está en un extremo del laboratorio. Pues ya está, apagaron el extractor, dejaron de vibrar todos los tal, los poltergeist se marcharon al castillo más próximo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una parte. Otra parte, él empezó a mirar en documentación, o sea, a buscar, y resulta que esto estaba estudiado. Parece ser que lo que hay en esa documentación, y están los artículos citados
en su artículo, que los infrasonidos pueden afectar a distintos órganos del cuerpo humano de distinta manera, es muy idiosincrásico, a unas personas de una manera y a otras de otra. Al oído interno, vosotros sabéis que todo lo que afecta al oído interno causa vértigo, causa problemas de equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Y puede causar, por supuesto, náuseas y malestar. Y puede causar que la persona empiece a hacer hiperventilación, con lo cual parece que te ahogas y, por supuesto, es muy molesto. Y en algunos casos puede hacer que los globos oculares vibren de una manera muy pequeña, que no llega a que nosotros notemos, uy, se me está moviendo el ojo, ¿no? Pero crea visión periférica borrosa, y esa visión periférica es la famosa sombra gris, que es periférica y que si nos volvemos y miramos de frente, ya no está. Aquí, ¿qué relaciones causa-efecto ha identificado y cuáles no? ¿Y de cuáles tenemos pruebas y de cuáles no? ¿Cómo se elaboran explicaciones causales en ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a muchas cosas que se dicen a veces, como por ejemplo tonterías que se dicen de lo de Fleming, encontró la fenicilina por casualidad. A ver, ¿cuánta gente había estado en este laboratorio? ¿Y cuánta gente había dicho hay cosas embrujadas? ¿Y qué pasa? Que esta persona es ingeniero, tiene unos conocimientos de física, por tanto no es casualidad que él piense eso, porque mucha gente había estado allí y a nadie se le había ocurrido pensar, aquí está la onda estacionaria, de acuerdo, que sí, que él llevó el florete y esto le permitió relacionarlo. O sea, que claro, si no, que habrían dicho, esto que os digo, que todo lo que está entre comillas es de estas páginas web estupendas de pseudociencia, ¿no? Hay mentes que interactúan con el ambiente y producen movimientos, ¿no? Otra cosa muy importante cuando construimos una explicación causal es identificar pautas comunes a distintos fenómenos. Esto le cuesta muchísimo al alumnado, ya lo sabéis seguro, que les proponemos una explicación para el cuello de las jirafas y todo el mundo sabe explicar cómo es el cuello de las jirafas en plan darwinista, pero cuando cambiamos el ejemplo, y yo durante mi tesis lo hice y les preguntaba las patas de los caballos, los antepasados de los caballos eran como una especie de liebre, tenían unas patitas bastante poco, y cómo esas patas llegaron a ser más largas, pues vuelven a sus explicaciones intuitivas y más lamarquistas, de manera que es muy difícil para nosotros ver que hay manifestaciones de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces él lo relacionó con muchas otras cosas, dijo, claro, esto es lo que pasa en los clarinetes, en las trompetas, en los tubos, Nosotros sabemos que hay ondas sonoras que producen otro tipo de causas. Yo no sé si habéis visto, los que sois profes de física os lo recomiendo porque YouTube da mucho juego en clase, ese vídeo que hay circulando por YouTube en el que Ainhoa Arteta rompe una copa de cristal. Las pautas las ve la persona que tiene esa capacidad y ese conocimiento. Al alumno le cuesta muchísimo. Otra cosa, también se dice que diseñó un experimento y salió esto. No, los experimentos casi nunca se diseñan para ver qué pasa. Los experimentos se diseñan buscando la respuesta a una pregunta. Genera nuevas preguntas, porque nos dice, a ver, esto puedo usarlo para explicar también que yo vi ayer una sombra. Puedo explicarlo para ver por qué a veces se sienten escalofríos. Y cómo explicamos los mismos datos y los justificamos de manera opuesta desde distintas perspectivas. Una de las tres explicaciones es mejor y tenemos manera de contrastarla. Esto lo digo porque también los psicólogos, nuestros colegas de psicología, han estudiado la manera como los niños y las niñas y los adolescentes se enfrentan al trabajo con pruebas. Y entonces los adolescentes, que es con quien nosotros nos jugamos el cocido, ¿no? Pues sabemos que tienen lo que se llama muchas veces un relativismo. Cuando digo relativismo, es relativismo desde el punto de vista de la epistemología, de pensar que todas las explicaciones son igualmente válidas. Pero resulta que en ciencias el relativismo no funciona, ¿de acuerdo? O sea, que generalmente podemos, ahora, luego, si no estáis de acuerdo, vale, podemos comentarlo, porque hay gente que es relativista también en ciencias, pero digamos que en principio es muy problemático que el alumnado adolescente piense que da igual
Que da igual la explicación de la pseudociencia, esto es un poltergeist que vino y que mueve las sillas, que la explicación científica. ¿Por qué? Porque una se puede contrastar y las de la pseudociencia no, porque justamente te dicen, como no es científica no se puede probar y ya está, ¿no? Vamos a trabajar sobre una explicación a las causas de las infecciones. Estamos a la mitad del siglo XIX y entonces en esa época hay dos teorías fundamentales sobre el origen de las infecciones y la teoría más aceptada es la teoría de los miasmas, que dice que son malos olores y malos aires y tal los que causan esta enfermedad que nosotros llamamos infecciosas ahora, pero en esa época no se llamaban así. Y luego después hay otros señores que se llamaban los contagionistas, que eran los que decían que había contacto de alguna manera con el enfermo, directo o indirecto. Pensar que en esa época la palabra microorganismo y todo esto no existía. Entonces el caso que vamos a ver es el de Semmelweis, que ya digo, es un caso que viene pues, en muchos libros, en muchos sitios, en las pruebas PISA es uno de los ítems que se utilizó, pero nosotros trabajamos los datos un poco de otra manera. Tenemos el caso de Semmelweis, que está en el hospital de Viena. Tenemos la fiebre puerperal, que es la muerte de las madres al dar a luz, muy frecuente en esa época. Hoy día también sigue pasando en países como en algunos países africanos, por ejemplo, y tenemos unas explicaciones que se dan. Y estamos en el punto A, es lo que os voy a pedir que hagáis, que es teniendo en cuenta los datos que se dan aquí, por qué Semmelweis no acepta las hipótesis que se daban en su momento, ¿de acuerdo? Semmelweis lo que dice es, tiene que haber una diferencia entre los dos pabellones, porque aunque mueren en los dos, mueren mucho más en uno. Y entonces dice, vamos a buscar qué más pasa aparte de su dire, porque él además, fijaros, que estaba en el 1, precisamente en ese donde se moría más gente. La primera diferencia que encuentra es que en el pabellón 1, o sea, en el que hay más muertes, el reconocimiento lo realizan los estudiantes de medicina, que eran todos varones. ¿Por qué? Bueno, porque ya no se os escapa que a las mujeres no les dejaban estudiar medicina en esa época. ¿Quién exploraba a las enfermas en el pabellón 2? Las comadronas, o sea, las estudiantes de comadrona, que eran mujeres. Entonces, hipótesis que cuando Semmelweis dice esto, dice uno de los médicos del hospital, es que ya se sabe que la brusquedad masculina, los hombres son mucho más bruscos que las mujeres, y entonces pues las exploran de una manera que, claro, se mueren. Es la típica explicación determinista. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Semmelweis dice, venga, vamos a permutarlos. Inmediatamente empieza a aumentar el número de muertes en el pabellón 2, con lo cual está claro que pasa algo con los estudiantes de medicina. Klein dice, fuera todos los extranjeros, echa a 22, me parece que eran de los 40, una barbaridad, porque eran tal, y se queda muy contento. Durante un poquito de tiempo la mortalidad desciende, pero luego vuelve a subir en el pabellón 1. Y entonces es cuando Semmelweis recuerda otra cosa que él sabe, que es que en las disecciones, si tú te cortas con un escalpelo que se está usando para la disección, ese accidente puede ser mortal. Los dedos de los estudiantes contaminados durante las disecciones son los que conducen las fatales partículas cadavéricas a los órganos genitales de las mujeres encintas. Y dice, vamos a instalar unos lavabos en la puerta del laboratorio, porque venían tal cual de las disecciones de sangre hasta aquí. Os tenéis que lavar las manos antes de entrar. Dice, no, estos son unos lavatorios malsanos. Fuera usted. Queda destituido. Los catedráticos antes mandaban mucho más que ahora. Y lo echa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues él, muy desesperado, pues consigue que el otro, del pabellón 2, lo contrate. Y pone unos lavabos con cloruro cálcico, bueno, que es un desinfectante de aquella manera. Entonces vuelve a conseguir que le pasen allí los estudiantes de medicina, les vuelve a poner los lavabos y logra, fijaros que después de poner los lavabos la mortalidad caiga al 1%. Aquí tenemos la parte más difícil para el alumnado y es lo que os propongo que hagamos ahora el D, porque yo creo que el B y el C, si queréis comentarlo, pero yo creo que no tienen problema, es en qué datos se basa Semmelweis para proponer el lavado de manos. Supongo que no tenéis problema en identificarlo.
cuál era la hipótesis de Semmelweis. Esto porque a los alumnos les cuesta muchísimo trabajo identificar cuál es la hipótesis, ¿vale? Pero lo que yo os propongo que le dediquéis un poco de tiempo es qué fenómenos observados, o sea, todo esto que hemos visto, o sea, y si queréis, yo esto os lo contaba así rápidamente, pero lo podéis volver a leer, son explicados por la hipótesis de Semmelweis, ¿no? Teniendo en cuenta que la hipótesis es la que tenemos aquí, en cursiva, los dedos de los estudiantes son los que conducen las partículas cadavéricas a las mujeres. Esta hipótesis que él hace, de todas estas cosas, ¿cuáles explica? Y aquí ya han salido dos, ¿no? Explica que mueren más en el pabellón 1. ¿Por qué? Porque son los estudiantes de medicina los que tal. Dos, como han dicho muy bien ellas, explica, aunque eso era fuera de los pabellones, que se mueran las personas que se cortan con un escalpelo en la disección. ¿Por qué? Porque si la hipótesis de las partículas cadavéricas causa esa infección, pues da lo mismo que lo lleve el estudiante con el dedo o que te cortes. Porque de hecho lo que pasa es que entra en una herida, o sea, quiero decir que era porque exploraban a esas mujeres y tocaban alguna cosa del interior y eso pasaba a la sangre, ¿no? Y utilizando los estudiantes de medicina un desinfectante, la mortalidad es del 1%, y para mí eso es más claro. Que lo has dicho tú aquí, perdón, y se me había olvidado ahora resumirlo. Efectivamente, lo habéis dicho de maneras distintas, pero tercera cosa, podemos decir si es más o menos importante. Vemos que para los de su época no lo fue, fijaros en eso, que no siempre las pruebas, todo el mundo las interpreta igual, porque los contemporáneos de Semmelweis no le hicieron ningún caso. Pero efectivamente, para nosotros hoy día nos parece muy concluyente que meten los lavados de manos con cloruro cálcico y descienden las muertes. Hay otra cosa más, que es que al permutar los chicos con las chicas, o sea, pero vamos, vuelvo a insistir que no es porque sean hombres, sino porque eran estudiantes de medicina, la muerte, como decía él, sigue a los varones, ¿de acuerdo? O sea que no es una cosa, son 4, por lo menos, que vemos que la hipótesis de Semmelweis es mejor, porque no es que explique una, que a lo mejor alguno de los otros, como decía Emilio antes, podía, es que explica todas esas cosas que hemos observado. Esa hipótesis parece que tiene más poder explicativo, aunque desde el punto de vista, digamos, de la causalidad dura, no tenemos todavía identificada la causa como el microbio ese que se conoce más tarde. Aquí puesto en el guión porque no lo ponemos para los de secundaria. Esto yo se lo pregunto en formación del profesorado, que es la ciencia, decimos muchas veces que también tiene la parte del condicionante social. La ciencia está influida por la sociedad en la que está. No vamos a decir que con eso cualquier explicación vale, pero sabemos que hay una influencia social. Y aquí en esto se revelan varias cuestiones de eso que le llamamos el contexto social de la ciencia. Seguro que ya habéis identificado algunas, ¿verdad? Los extranjeros, la xenofobia. O sea, lo primero que hace Klein es fuera los vencidos húngaros, que son seguro los sucios que no se lavan. ¿Qué más? Hombre, y el Klein que dice fuera tú, que has dicho eso. El principio de autoridad. Este señor, que es el jefe, no le parece bien que sea un subordinado el que esté descubriendo la explicación determinista de los hombres o incluso no es la primera. Entonces, solo eso, también os quería volver a contar eso, que tiene sus dificultades, que no es tan obvio, que fijaros que en esa época, ni en Viena, ni en ningún otro hospital europeo se impuso el lavado de manos, y que tenemos otro caso de la misma época, que es menos famoso, pero que en el mundo anglosajón se conoce mucho, hay mucha información sobre él, que es el de John Snow, que se llama el padre de la epidemiología, que es también de 1840, no me acuerdo qué año, que es el caso del cólera en Londres. Entonces es un señor que hace una hipótesis muy parecida a esta, en la que dice el cólera es porque algo llega a través del agua que se bebe, a través de la comida, porque además aquí sí que hay un caso de incidencia social, que es en una zona donde la gente vive hacinada en un solo cuarto, ¿no? Y entonces está el enfermo muriéndose de cólera y allí, o sea, la gente
le tocan y no sé qué, con todas las sábanas, o sea, llenas de diarrea y tal, y luego hacen la comida con las mismas manos y tal, no hay agua corriente en las casas, y él dice, aquí hace un mapa, ¿no?, de la zona, dice, aquí hay una fuente que está contaminada, y entonces hay que cerrar la fuente y le quita la palanca, son estas bombas de agua. Bueno, pues baja la mortalidad del cólera. Y esto lo lleva a la Junta Parroquial, no sé cómo se llama, a la Junta de Sanidad de Londres, y en la Junta de Sanidad de Londres dicen, no, esto es por las miasmas, porque en la peste del 1300, no sé cuánto, 700.000 años atrás, se enterraron por ahí y tal, y quedan los miasmas de tal. O sea, que cuando hay de verdad una idea muy atrincherada, cuesta muchísimo sacarla. Una referencia a los componentes de un argumento, lo tenéis a partir de la página 11 del folletito este de argumentación, pues podéis ver que, bueno, lo que se suelen llamar los componentes de un argumento, en el cual seguimos a un filósofo de la ciencia, Stephen Tolmin, porque sí que a veces nos viene bien para eso que decíamos antes, para estructurar el trabajo con pruebas, ¿no? Saber a veces los nombres de las cosas que hablamos está bien, pero yo pienso, o sea, en la gente que trabajamos con argumentación, vale, gracias, hay dos escuelas. Una es los ingleses, básicamente, que son muy aficionados a enseñar casi todo, o sea, la parte estructural, digamos, y yo soy bastante poco partidaria, o sea, y en eso coincido con muchos de los estadounidenses, y creo que es más importante que el alumnado lo practique, o sea, creo que es mucho más importante hacer ejercicios que llevan tiempo, como hemos visto esta mañana en el de Semmelweis, o el que vamos a hacer ahora, que es un poco más largo, sobre uso de pruebas, mucho más que lo que puede ser aprender, esto es la conclusión, estos son los datos, pero bueno, no obstante, ya digo, y para nosotros pues es interesante ver a qué se le llaman datos y pruebas, a qué se le llama conclusión, lo veis aquí en las páginas 11, 12, etcétera. Conclusión es ese enunciado que queremos probar o refutar, o sea, podemos decir de forma más general que queremos evaluar, ¿no? Por ejemplo, la Tierra gira alrededor de su propio eje, eso es un enunciado de ciencias, o por ejemplo, todos los seres vivos tienen un origen común, proceden de uno o unos pocos organismos, ¿no? O la materia está formada de partículas. Cualquiera de esos es un enunciado de conocimiento. Algunos tienen un estatus de conjetura, Semmelweis hace una hipótesis que está sin probar, ¿no? Y otros son ya pues contrastados, ¿no? Pero en todo caso son enunciados. Y eso lo vamos a contrastar con lo que le llamamos, a veces se habla de los datos y a veces de las pruebas. Yo quería aclarar aquí que Tolmin, que es este filósofo al que vamos siguiendo, habla de datos. Y a veces, cuando hablamos en clase, decimos, tenemos pruebas, por ejemplo, o qué pruebas tenía Semmelweis de que efectivamente la hipótesis, ¿no?, que propone él es más razonable y está mejor evaluada y qué pruebas tenía, ¿no? ¿De cuándo hablamos de datos? Por ejemplo, la tabla esa primera, diríamos que es una tabla de datos. Aquella tabla en la que tenemos dos series de datos de los dos pabellones y que nos sirve para a partir de ahí empezar a preguntarnos qué pasa. Y básicamente lo que hace que hablemos de una cosa o de otra es su papel en esa evaluación, en ese argumento. O sea, cuando estamos utilizando algo en una frase en la que estamos integrando esos datos para probar algo, ¿no?, y decimos, no puede ser por los terremotos porque los dos, o sea, hay diferencia entre la proporción de muertes en los dos pabellones. Estamos utilizando eso como una prueba, en este caso, para refutar la hipótesis de los terremotos, no para apoyar una. ¿Entendéis? Entonces, son los mismos datos, pero es su papel, lo que hablamos cuando hablamos de pruebas. Y precisamente porque tenemos que conectar una cosa con otra, es por lo que a veces pues hablamos de una cosa que es lo que más trabajo les cuesta al alumnado, que es la justificación. En este capítulo tenéis un ejercicio para hacer con los alumnos en los que vemos
bueno, el segundo, perdón, a partir de la página 18, en los que damos una serie de enunciados de las clases de ciencias y vemos cómo se contrastan con pruebas y cómo habría que hacer una justificación.